me sigue tumbando y me sigue cortando no sé quién, no sé eh, cuántas cortes he de tener, pero pues, me sigue votando. Eh, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a aguantar vara, vamos a seguir grabando, vamos a seguir adelante con eh, con nuestro programa. Y pues si nos sigue votando, pues ni modo. Eh, ¿Qué pasó, Sensei? No, pues me tiraron otra vez, aquí ya de regreso otra vez con el programa, de regreso otra vez, que me volvieron a tirar, al parecer por ahí al bot o a los chicos del CISEN o algún metiche, por ahí no le gustó algo de lo que estoy tratando de comunicarle a los jóvenes que escuchan estas grabaciones. Al parecer no le gusta y pues me cortan transmisiones. Ya sea que se entren y hackeen, o ya sea que el server del Ustream me corta el Ustream bot, o ya sea que los chicos de CISEN pues también hacen su trabajo. Bien, pues pues es lo de ellos, lo de nosotros es seguir informando, lo de nosotros es seguir tratando de despertar eh, la, la, la glándula pineal del mundo, sobre todo eh, pues de los mexicanos y de algunos amigos que son de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, eh, de Chile, de Argentina, que son quienes más nos visitan. Pero pues al parecer no le gusta, no le gusta por ahí a alguien y pues me tumban, me tiran continuamente. Pero no importa, no importa que me sigan tirando, no voy a doblar las manos, ni voy a dejar que me sigan tratando de meter mella para no seguir adelante con esto. Bien, entonces luego ya de este pequeño lonazo que me hicieron dar, vamos a continuar con la lectura. Y bien, pues dice aquí que y si los jóvenes aspirantes solicitaban más información o preguntaban por qué debían mantener en secreto su afiliación, sobre todo después de que la Iglesia había condenado a las organizaciones clandestinas en 1964, se les decía que era parte de los principios y que no era secreto, sino simplemente reserva. En la preorganización se integraba la ficha individual del aspirante con datos exhaustivos, además de los padres, hermanos, abuelos, cada uno con domicilio, ocupación y su compromiso con la religión católica. En una ficha provista a los reclutadores, de la que se posee copia, se exigían voluminosos datos del prospecto, y en caso de faltar al menos uno, se advertía no era recibido por el jefe de la célula. La información requerida enfatizaba sobre todo su dimensión política, relación con grupos cívicos, religiosos, deportivos, arraigo y aceptación en el medio. Su ideología respecto a la Iglesia Católica, al enemigo en diversos campos y al gobierno, así como sus características físicas y psíquicas, inteligencia y capacidad de jefe, entre otros. Pues hoy todo esto se ha quedado muy lejos de ser y de que lo hayan llegado a cumplir, ya que como vemos, pues en el PRI se manejan diferentes las cosas y pues también ya en el 2000 se manejaron diferentes toda esta clase de proyectos y de prospectos que unificaban el yunque, pues ya que vimos que pues entró el sonso de Fox y ahorita en la actualidad tenemos al actor nacional en la silla presidencial. Pues sí, entonces si el prospecto cumplía con los requisitos, debía comenzar a familiarizarse con el atuendo, camisa blanca y pantalón negro, los los brazaletes y las oraciones de esas preorganizaciones, y solo entonces era invitado
forzosamente por un padrino a ingresar formalmente a la Organización Nacional del Yunque. El primer paso, al cabo de la ceremonia de juramento, era ingresar al centro, desde donde se le solía repetir: el que obedece no se equivoca. Bien, vamos a cortar esa frasecita, que es creación del Yunque. El que obedece no se equivoca. Este es creación del Yunque. Bien, ya la tenemos lista. Entonces, el ascenso, en este caso descenso jerárquico, tomaba tiempo y dependía obviamente de las aptitudes y fidelidad a la organización. Esta estructura piramidal, en la que la jefatura está oculta hasta abajo, impidió la detección pronta por parte de las autoridades. De hecho, de acuerdo con la información disponible en los archivos de la DFS, jamás lograron descubrirla plenamente. La estructura secreta de la Organización Nacional del Yunque evoca la que en la década de los 30 articularon organizaciones católicas inconformes con los arreglos del gobierno de Plutarco Elías Calles, que en 1927 pusieron fin a 3 años de la Guerra Cristera. Una de esas organizaciones fue las Legiones, que apareció a principios de los 30 en Guadalajara, fundada por Manuel Romo de Alba, muy próximo a Anacleto González Flores, heredor de la Unión Popular, cuyo hijo del mismo nombre se alió a los tecos en los 60 y se confrontó con miembros del Yunque con motivo de la fidelidad al Papa. No más por lo que se andaban peleando estos pendejos, pero en fin. Nacidos en San Juan de los Lagos, donde había sido educado juiciosamente en el seminario de la localidad, Romo de Alba concibió la idea de crear una organización con una unión tan estrecha, tan perfecta, tan uniforme y disciplinada, que pudiera actuar a una sola voz de mando, sin que nadie tuviera que hacer grandes sacrificios ni correr riesgos mayores. Se trataba de una organización secreta en la que nadie conociera el nombre de sus integrantes, ya que estos, al afiliarse, recibirían un número que indicaría el que les correspondería dentro del gran conglomerado, inconfundible y diferente de cualquier otro. La nomenclatura estaría basada en el sistema decimal. En su investigación, la derecha jalisciense, en el periodo de la consolidación del Estado mexicano, 1929-1940, Patricia Valles explica que el reclutamiento se realizó con el mismo principio, ya que cada jefe de célula tendría 10 subalternos a sus órdenes y estos a su vez reclutarían a otros 10, a los cuales jefaturarían, repitiéndose esta operación las veces que fuera necesario a fin de integrar un gremio, y estos la gran unidad. La posición de la jerarquía de la Iglesia Católica, señala la investigadora, fue de reprobación. La Iglesia se mostró intolerante hacia la sociedad secreta, por lo que dio a conocer su posición en una carta pastoral que fue leída en todas las iglesias de Guadalajara, en la cual se exhortaba a los feligreses que se habían integrado a esta forma de lucha a abandonarla, ya que este tipo de agrupaciones estaban condenadas por el derecho canónico. La sorpresa de las autoridades eclesiásticas no tuvo límite cuando se enteraron de que miembros de la curía pertenecían a la asociación. Y no nomás miembros de la curía, sino pues de más cosas y más organizaciones como por ahí
también a la masonería y a otras organizaciones jerárquicas que existen dentro de nuestro país en la actualidad. Sin embargo, un jerarca católico, Monseñor Orozco y Jiménez, apoyó la organización desde su exilio, lo que alentó a Romo a seguir multiplicando su membresía. Ahora en la capital de la República, según él, solo en la Ciudad de México había unos 30,000 afiliados. El interés en las zonas urbanas condujo a Romo a Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Oaxaca y aún hasta Mérida, explica Patricia Valles en su trabajo, editado por el Colegio de Jalisco. En ciudades como Aguascalientes, Chihuahua, Torreón y Monterrey también fueron formadas las respectivas divisiones, pero fue en la zona del Bajío donde las legiones encontraron más adeptos, lo que a decir de Romo llegaban a cientos de miles de personas que esperaban ansiosamente la orden de ataque que las llevase a la lucha con sus enemigos disfrazados de mexicanos y libertarios. La inclusión de la educación sexual en los últimos años de primaria, en abril de 1934, alentó más todavía a Romo, que para entonces aseguraba que la organización contaba con 200,000 afiliados y una cantidad semejante de revistas, cuyas acciones, sin embargo, eran realmente anodinas. Como el boicoteo a reuniones obreras mediante el estilo de bombas pestilentes, tal como llegarían a hacerlo los yunques rasos años después. El ala pacifista de la Iglesia articuló un plan para penetrar la organización y desviarla de su principal objetivo, la toma del poder político mediante la acción armada. Y para ello se valió de los jesuitas, como siempre, que pronto fueron tomando el control e impusieron al ingeniero Antonio Santa Cruz como jefe máximo una vez que Romo fue desplazado. Siendo Santa Cruz el dirigente de las legiones, que a partir de 1935 serían conocidas como la base, imprimió a las mismas una táctica y carácter diferente. De cívica pasó a mística y la finalidad ya no era la toma del poder. Se encauzaría la actividad católica descontenta de los afiliados a la base a reglamentar su vida religiosa y pretendiendo conocer a sus integrantes, se les citaba en lugares donde fueran fácilmente identificados. Los miembros de las legiones comenzaron a recibir órdenes tan absurdas como citarlos en una parroquia determinada, en una peregrinación o a tener presencia en una serenata en domingo, ejercicios que se multiplicaron durante más de un año, lo que provocó bajas a causa del aburrimiento y la inactividad. Juan Ignacio Padilla recibió en 1936 la jefatura de la división correspondiente a la región de Guanajuato y encontró que los 10,000 miembros iniciales solo quedaban 1,000. En este ámbito de desgano, José Antonio Urquiza, rico guanajuatense, concibió la idea de revitalizar la sociedad con la que anuncia del alto mando, con la anuencia del alto mando, fue así que nació el sinarquismo. Pues bien, hasta aquí hemos visto lo que es la cuestión del yunque, cómo se formó, cómo estaba formado. ¿Qué tal, Patito? Patito, Alex, buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos llevando a cabo la lectura de, de lo que es el yunque o de lo que fue el yunque eh, lo que es y lo que fue el yunque en las antigüedades y el cual ahorita pues ya no se habla ni se dice nada de él porque ya no está en el poder, pero que por ahí aún sigue resguardado bajo la vigilancia y bajo el ojo Illuminati de algunos masones y de algunas gentes que aún están en el poder
y que también pertenecieron al Yunque, pero que hoy por sus ocupaciones dentro del poder actual, pues no hace mucha alusión a su primer y gran organización llamada el Yunque, Organización Nacional del Yunque. Bien, pues ¿qué pasó, Sensei? Para atrás ni para coger impulso, Sensei. No, 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 no. Lo que pasa es que se nos brincó una paginita, mi César, y no, no era bueno dejarla porque ya vimos ahí que traía bastante buena información. Mi Alex se cayó, o nada más entró y saludó, me escuchó y no le agradó lo que estaba leyendo y pues se fue. Eh, Pato dice que no la conocía. Bueno, Pato, pues aquí estoy dando lo más que puedo de información acerca de esta Organización Nacional del Yunque en México, eh, la cual ya vimos cómo nació y cómo estaba conformada, cómo se fue conformando a través de los años, quiénes fueron tomando el poder, quiénes fueron estando. Adriano, ¿qué tal, hermanito, bro? Buenas noches, bienvenido, Adriano. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, Adriano. Estamos hablando acerca de lo que fue el Yunque, lo que sigue siendo y lo que será quizá en años venideros, que no creo que lo vaya a dejar prosperar el partido actual en el poder. No creo solamente que vuelvan a hacer la alianza como la hicieron en el entonces, en el 2000, y pues nuevamente vuelva otra vez a surgir otro espurio de otras elecciones también malversadas, mal manejadas y sobre todo fraudulentas, como sucede cada 6 años aquí en nuestro país, aquí en México, y que sin embargo no han repercutido absolutamente nada, pero sí ha repercutido en quien abrimos la boca, ha repercutido en quien lleva esta información eh, y en quien ha hecho saber a mucha gente todo este tipo de situaciones, toda esta clase de organizaciones que existen, toda esta clase de cuestiones secretas que aún se manejan, ahora ya se manejan aunque secretas a mil voces y ya con miembros tanto de eh, eclesiásticos del clero, de altos jerarcas del clero, como altos personajes de la política nacional. Unos en la logia de la masonería de York y otros en la logia, pues, escocesa, que son las dos más fuertes hasta ahorita aquí en México. Ya de ahí pues se manejan infinidad de logias patito, de logias que en cierta ocasión, pues sí escuché decir por ahí en el canal a alguien que eran logias patito, que eran logias de creación, eh, porque no los dejaban estar en las logias grandes, no les permitían estar en las logias de poder, no les permitían estar en las logias de mando, de conocimiento y sobre todo de mucho saber. Pues como ustedes recuerdan, por aquí tuvimos a un miembro de una logia, eh, ¿cómo se llama este joven? No recuerdo el nombre de este joven, de una logia francesa, la cual está aquí en México auspiciada, creo que está auspiciada por una gran logia masónica de Argentina de Bolivia, no recuerdo dónde está auspiciada esta logia mexicana y de dónde tiene sus permisos y de dónde tiene toda su influencia y de dónde viene su creación, sus creaciones de todas estas logias. Hay logias masónicas en cada estado que no pertenecen a logias mayores, que no pertenecen a la de York o a la de escocesa, que conocen los ritos de Memphis, que conocen algún otro tipo de ritos, pero que no están agremiados o que no están puestos dentro de las logias grandes, dentro de las logias de poder y de conocimiento y de movimiento, de estructura y además
de manejo de las masas en general como en la actualidad se está llevando a cabo. Bien, pues hermanos, entonces de bros, sisters, primas, seguimos con la lectura de esto de Jung. Ahora vamos a seguir con la cuestión del muro contra los rojos de la UNAM. Oye, ¿y él también toca en la orquesta? Sí, pero sus amigos todavía no. Este solía ser el diálogo habitual en los 60 y encubría en charlas públicas la identificación de aliados y no aliados de la Organización Nacional del Jung, conocida precisamente con el eufemismo de la orquesta. Este subterfugio era empleado por miembros del Muro que desde su fundación pública en 1961 combatió mediante los recursos de la injuria y la violencia no solo los comunistas, masones y religiosos progresistas, que eran todos los que no pensaban como ellos, sino también a los disidentes que hasta ahora tienen impuesta la orden de silencio. ¿Qué hubo? Ya vemos que sí es verdad la orden del silencio y cómo el invitado que tuvimos también guardó mucho silencio y se explayaba en otras cosas que no eran netamente masónicas, que no eran netamente secretas y que habló que ahí no había nada secreto. Pues sabemos como nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestros 15 anteriores temas de masonería, nos damos cuenta que sí hay mucha situación atrás de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado. Sí hay mucho silencio, sí hay mucha fidelidad y sí también hay mucha cuestión acerca de que si alguien abre la boca, pues será silenciado. En su momento será mandado a sueños, eh, como decíamos, a sueños momentáneos, a sueños temporales o a sueños definitivos. Entonces, como esto no lo tuvimos explicado eh, por ninguna persona de las que hemos entrevistado, pero sí nosotros lo hemos explicado, traducido eh, a la voz de un servidor, pero que a la vez también no le ha sido creído por mucha gente. No me interesa si me creen o no, simple y sencillamente la información que doy, la información que digo, es información para el despertar de la glándula pineal eh, mexicanos y latinoamericanos y de habla hispana. También tenemos este despertar de la glándula pineal cuando empezamos a leer bastante, cuando empezamos a conocer bastante de esto y sobre todo cuando se nos quita el miedo, cuando se nos quita el miedo al estado de cambio de materia que se le llama muerte. Cuando se le pierde el miedo a la muerte, empiezas a entender y empiezas a comprender muchas cosas, muchas verdades, muchas situaciones que vive tu país y que desgraciadamente con gran tristeza ves que solamente 4, 5, 6, 10, 15 o 20 son los interesados en que esto se resolviera. De ahí en más, pues los fascinerosos, eh, como les dijéramos, los fascinerosos que se encuentran supuestamente fuera del gobierno, pero que perciben por ahí, por abajo de la mesa o abajo del agua, perciben su lanita, pues estos fascinerosos no llevan más que real y verdaderamente a la incredulidad y al no despertar, sino al adormilamiento y sobre todo al borreguismo de las masas. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que no despierte el pueblo. Si el pueblo despierta no necesita armas, no necesita armas materiales, armas de destrucción masiva, no necesita armas potentes, no necesita pistolas, rifles, cañones, no necesita nada de eso. Lo único que se necesita es la conciencia, es abrir la glándula pineal y dejar que fluya tal y como son
la información lo más veraz posible y el empezar a pagar la cajita tonta, estúpida de la televisión, que es la que nos enajena y es la que nos lleva a ser borregos y borregos más dentro de un sistema fallido, dentro de un sistema gubernamental tan fallido, tan vituperado, pero también a la vez tan desdichado y tan desgraciado, y que no nos han permitido salir adelante en ninguna de nuestras propuestas pacificadoras. Que alguna de nuestras propuestas, que lo diríamos nosotros, hayan sido en paz y sigan siendo en paz. No tener, eh, no levantar la voz en cuello, ni tener protestas o marchas, manifestaciones agresivas, no. Todo lo podremos con la unión y con el despertar de la glándula pineal. Si no despertamos nuestra glándula pineal y nuestro cerebro, no vamos a despertar nunca de esta desfachatez que llamamos vida y gobierno, que será una vida vivida en vano y bajo el yugo de los que sí leen o de los que sí saben cómo tener a las masas aborregadas. No de los que sí leen, porque desgraciadamente tenemos en la actualidad un actor nacional que pues por más que lea, yo creo que está ayerbosado, como su servidor, está ayerbosado y pues está malo de la cabecita, también tiene sus problemas mentales y pues también tiene lo que llamaríamos una desfachatez, pero con una gran diferencia eh, que lo vimos cuando tuvimos el tema de polerología política, ¿sí? Entonces, pues hay esa gran diferencia en donde se reconoce cuándo sí y cuándo no se es eh, un parásito gobernando, y cuándo sí es o no se es, eh, pues, eh, un tipo desconsiderado, eh, un tipo que no es, no es empático con su pueblo, un tipo que no se pone los guaraches, ni las sandalias, ni los zapatos de ningún obrero, ni de ningún indígena, ni de ninguna gente pobre que vive en la ciudad, y que para lo que más llega y alcanza el calzado fino son en unas sandalias de 20, 25 o 30 pesos, sacrificando en ocasiones pues algún puñito de tortillas, de chile, de jitomate, de cebollas, de cualquier otra cosa, para traer algo en los pies, para evitar las quemaduras fuertes de esta jungla de asfalto en las que vivimos muchos y pues en muchos otros lados, pues para evitar algún fenómeno pues por ahí no muy agradable en los pies. Pues bien, vamos a continuar leyendo después de haber hecho este, este pequeño eh, análisis acerca de esta lectura que estamos llevando a cabo. Bien, la primera directiva del grupo la encabezó Luis Felipe Coelho Macías como presidente, Víctor Manuel Sánchez Estés Preis, vicepresidente, Alfredo Ocampo, secretario general, Alfredo Pérez Grobas, secretario de Finanzas, Ignacio Rodríguez Carreño, secretario de Prensa y Propaganda, Luis Rodríguez Manzanera, secretario de Organización Política, Marcelo Ramírez, secretario de Acción Universitaria, José Antonio Batis, secretario de Actas y Acuerdos, Manuel Pando Mundet, secretario de Relaciones, y Jesús Nieva Velázquez, coordinador general. Coelho, quien se ha dedicado desde hace varios años a impartir cursos llamados Teoría del Empresario, y Sánchez Staples, actual director de la carrera de comunicación de la UPAEP, son dos de los apóstoles que emprendieron la aventura con Plata Morena. Rodríguez Manzanera sigue impartiendo cursos en la UNAM y en La Salle, mientras que José Antonio Batis diluyó su participación en el PAN, del que fue diputado.
Los métodos violentos de este grupo, que controlaba estudiantes en las preparatorias y en Ciudad Universitaria, tuvieron como uno de los blancos al entonces rector de la UNAM, Ignacio Chávez, a quien acusaban de solapar el avance rojo mediante los funcionarios de su administración. A través de su órgano oficial, Puño, cuyos primeros jefes de redacción fueron Guillermo Vélez Pelayo y Guillermo Velasco Arzak, y que circulaban de manera profusa presuntamente en el número de 10.000 ejemplares que se vendían en 10 centavos. Se enderezaban campañas de descrédito contra funcionarios, profesores y estudiantes. Estas actividades son descritas con detalle en el libro de próxima aparición Muro, Memorias y Términos, 1961-2002, de Edgar González Ruiz, uno de los autores más prolíficos del conservadurismo en México. Tan violentos eran los métodos usados para los miembros de Muro que el 16 de noviembre de 1963, el arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, lanzó una advertencia pública a los universitarios católicos. Recientemente vienen siendo objeto de la atracción de algunas organizaciones estudiantiles que, si bien se han fijado metas, algunas en cierto sentido justas, en la elección de los medios se apartan de las directrices de la Iglesia y de la ley moral que deben guiar todas las acciones humanas para que sean lícitas, y a quienes así obran no vacilan en el secreto, exigir juramentos o promesas y recurrir a la religión como uno de sus medios más eficaces para atraer adeptos, precisamente entre quienes profesan la religión católica. No, y sin embargo, ¿cómo estamos? Gracias a todos esos que eran asediados e insidiados por la religión católica, que eran y siguen siendo en la actualidad muchos, siguen siendo corderos del Señor, ¿sí? Del Señor cura de su parroquia, el cual ante su promesa de fe trae el carro del año, la camioneta del año, trae su sistema, algunos que ya son de altas jerarquías como Rivera Carrera, pues traen pues su sistema de blindaje dentro de sus vehículos para que no penetren las balas, porque pues Cristo jamás le tuvo miedo a las balas, que yo recuerdo, porque no existían en ese tiempo, pero no le tuvo miedo a las lanzas, y no le tuvo miedo tampoco a la detención, no le tuvo miedo a la flagelación, no le tuvo miedo a los romanos, no le tuvo miedo a los fariseos, a los sacerdotes fariseos. Según cuenta el cuento romano que se llama Biblia, él nunca tuvo miedo de nada, y él sí profesaba la pobreza totalmente y completamente. A él no le hubiera faltado iluminación, o no le hubiera faltado manera de transportarse en carruajes de lujo, de transportarse en carruajes también que sirvieran como muralla, o que sirvieran también como para evitar que las lanzas penetraran el carruaje, y jamás solicitó algo por el estilo. Bueno, según el cuento romano llamado Biblia. Entonces, pues vemos aquí que desgraciadamente la religión católica, como infinidad de organizaciones religiosas y no religiosas, han tratado siempre y lo han llevado a cabo el de tomar jóvenes para ilustrarlos dentro de su religión, dentro de sus ritos, dentro de sus legiones, como se les llamaba, y se les sigue llamando algunas legiones dentro de sus asociaciones o inclusive dentro de algunas creencias muy diferentes. Entonces, pues cada quien tiene su manera de hacerse llegar a los jóvenes de diferente manera, de aborregarlos, de tenerlos ahí y de hacer que cuando tengan familia
pasen también por el mismo ritual del borreguismo para tenerlos como borreguitos, para tenerlos bien adiestrados y no se salgan de el corralito de los borregos, perdón, de los corderos y puedan seguir siendo dominados tanto por la religión como por el estado fallido gubernamental que existe en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, lo cual seguirá siendo menester de la población el permitir que lo sigan aborregando con la religión o con los mensajes subversivos que se reciben a cada momento, tanto con música como comerciales, como programas de televisión masivos, estupidizando cada vez a más y más jóvenes, lo cual eso en extremo, pues en realidad va a dar al traste con lo que queremos hacer nosotros, si es que no tenemos también un sentido común y no tenemos también la inteligencia como la tienen ellos de usar su mismo poder de inteligencia para poder despertar más y más gente y sobre todo de activarle su glándula pineal para fin de poder salir adelante. Porque como ustedes saben, este, cuando, cuando se explota la glándula pineal y que es, que es la que muchos tenemos adormecida y que algunos pues la hemos despertado por alguna enfermedad, algún golpe o por diferentes situaciones. No me voy a hacer ahorita el neurólogo porque pues en realidad desconozco 100% de neurología. Nada más me voy y me dejo llevar por lo que me dice a mí mi neurólogo y se acabó. Bien, entonces quedamos que en ese tiempo los líderes muristas no se sintieron aludidos, interpretaron que el mensaje del arzobispo se refería a las organizaciones masónicas y, en el peor de los casos, a que no se podía ser comunista y cristiano a la vez. El rector de la UNAM dijo sobre el mensaje del religioso: me da mucho gusto que haya sido la propia jerarquía eclesiástica la que le leyera la cartilla a los fanáticos que atacan a la universidad, aquellos que tanto han vituperado y encarnecido el nombre de la universidad, acusándolo de ser un centro de conspiración comunista, y a mí como solapador de la supuesta subversión. Quisieran destruir, degollar a todos los que no siguen el estrecho sendero del extremismo. Quisieran que la universidad hubiera macartismo, ¿sí? Macartismo, para convertirla en un centro de fanatismo medieval. En nuestra casa de estudios no puede establecerse algo parecido a la Inquisición. Efectivamente, qué bien dicho está todo eso. Qué bien dicho está. Que quisieron hacer un marcatismo, ¿sí? Quisieron hacer un marcatismo y a la vez convertirla en un centro de fanatismo medieval, ¿sí? Bien, pues esto del centro de fanatismo eh, medieval nos recuerda precisamente lo, lo que era la uh, antigua, lo que fue la antigua Inquisición, ¿sí? Lo que fue la antigua Inquisición y bajo la cual en el nombre pretextando a un dios, a un gordito panzón que está por allá en el cielo, que está en el paraíso de los católicos y de algunos otros más creyentes en las religiones, en algunas religiones, pues los está esperando para que disfruten de ese paraíso. Bien, pues no me voy a meter ahorita, no, porque no es momento de hablar de religión,
aunque aquí un poquito nos amplía la explicación. Efectivamente, eh, como lo dijo el rector de la UNAM, eh, en ese tiempo, eh, cuando le leyó esa carta el arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, eh, pues también el rector de la UNAM también tuvo a bien, eh, dar las gracias y sobre todo eh, abrir, abrir abrir esa cartilla a los fanáticos que atacaban a la universidad en ese tiempo, que además dijo que esto que dice es buenísimo, importantísimo. Quien quiera que en la universidad hubiera marcatismo para convertirla en un centro de fanatismo medieval, en nuestra casa de estudio no puede establecerse algo parecido a la Inquisición. Vaya hombre, qué palabras tan directas y qué palabras tan objetivas y qué palabras tan completas estaba dando en ese momento el rector de la UNAM de esa época. Bien, el rector amplió su opinión sobre el muro en una carta al sacerdote Agustín de Sobre, de la parroquia universitaria, a la que se pretendió vincular con ese grupo en la que comentaban los juicios del sacerdote dominico Tomás Ayaz, quien también en una carta analizó la indignación, el asco y la vergüenza que a todo buen católico produce la actitud de los jóvenes del mundo. Chávez escribió al respecto. Yo agregaría que no solo a todo buen católico, sino a toda persona decente, la mentira, la calumnia y la injuria no fueron nunca instrumentos de católicos ni de gente que se precie de honrada, cualquiera que sea su religión. Caray, hombre, qué buena está esa también. A ver si luego por ahí la sacamos de la grabación y la apuntamos más noche o mañana. Mañana al escuchar la grabación, apuntar esta tan buena aclaración y tan buen eh, que habla Chávez al respecto eh, de la carta que fue dirigida a los jóvenes universitarios que eran católicos y los cuales pertenecían al muro, queriendo hacer de ellos, pues, como era en aquel tiempo, eh, el querer hacerlos parecer, eh, pues, jóvenes comunistas, jóvenes rojos, que así en aquella época se le llamaba al comunismo. Si eras rojillo, eras comunista. Si eras colorado, eras comunista. Entonces no se llevaba en aquel entonces eh, el catolicismo con el socialismo, no se llevaban absolutamente nada bien. Hoy en la actualidad se han desvergonzado tanto que no nada más socialistas y católicos se juntan, sino que hemos visto que inclusive hasta religiosos de otras órdenes religiosas, católicas, protestantes, eh, pues evangélicas, de cualquiera, siendo una religión que crea en ese Dios todopoderoso, pues es bienvenido y es bien aceptado ya dentro de estas, eh, de estas uniones, conglomeraciones también, o, dentro de todas estas personas que están ya incluidas y que ya están, sí, sí, que están incluidas. A ver, acá me llegó un mensaje. No, congregaciones es algo netamente religioso. Aquí ya está revuelto todo, los religiosos, los partidistas, los masones, de todo, de todo. Conglomerados, sí, 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 los conglomerados, exactamente. Gracias, gracias por la aclaración. Acá nos llegó una aclaración, sí, por estos conglomerados, sí, que ya disfrutan de una unión universal. Qué bueno,
Entonces, eh, también se lee aquí que decía que los religiosos Tomás Ayas y Agustín de Sobri, como todos los que trabajaban en la parroquia universitaria, habían sido víctimas de las acciones del muro, cuyo director de la revista Brecha Universitaria, otro de los órganos de difusión del muro, Sánchez Steypreis, se negó a publicar una carta de Ayas en la que le reprochaba haber torcido la sanción del arzobispo. Como los muristas mantenían su actitud, Darío Miranda tuvo que ser más explícito en su condena. El 28 de septiembre de 1964 emitió una circular que se distribuyó profusamente en la UNAM, los colegios católicos y las parroquias. Muy honda preocupación nos ha causado hace tiempo la actividad de una organización estudiantil que, animada por ideales en los que se mezcla la noble y menos plausible y encaminada hacia metas, algunas de ellas justas, en la elección de los medios se aparta de las directrices de la Iglesia y a veces de la misma ley moral, que debe normar todas las acciones para que sean lícitas y bendecidas por Dios, y como atractivo y acicate espaciosos para los jóvenes, nos han vinculado en crear la mística poco ortodoxa, amparándose en el secreto. Exigir juramento o promesas y recurrir a la religión como uno de los medios más eficaces para atraer adeptos entre quienes profesan la verdad de Cristo, que en ningún momento y por ninguna válida razón puede prescindir de la caridad como de su esencial e imprescindible característica. Por eso nos dirigimos a los responsables de las instituciones educativas de esta Arquidiócesis de México para comunicarles: 1. Que desaprobamos el que promueva entre los alumnos de los colegios católicos la afiliación a la organización actualmente denominada MURO, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. 2. Que se debe disuadir tanto a los maestros cuanto a los alumnos a afiliarse o continuar afiliados al MURO. Y 3. Que no se debe permitir la formación de células de muro en los planteles. Bien, pues como vemos, aquí ya pues estamos viendo que el pez por su propia boca eh, se atora en el ay, se me fue el nombre, les digo que mi cerebrito de teflón, eh, el pez por su propia boca muere. O sea que utilizaban la religión para atraerlos a crear el movimiento universitario de renovadora orientación. Bien, pues entonces yo les pregunto aún en la actualidad, ¿qué es lo que utilizan para seguir atrayendo jóvenes y en lugar de abrirles eh, un camino y una mentalidad en realidad engrandecedora y en realidad liberadora del país? ¿Por qué les meten cosas y por qué les meten todo ese tipo de miedos, todo ese tipo de cuestiones fanáticas para que los jóvenes caigan y los jóvenes crean que están cometiendo pecado y que están cometiendo actos que no se les perdonará un Dios que está en el cielo y que les mandará al infierno? Y yo no sé qué infierno más queremos que el que estamos viviendo en nuestro actual México. No sé de qué otra manera, no sé si allá en aquel infierno que nos describen habrá de comer o no habrá de comer. Imagínense, si hay de comer, no, pues chingue a su madre, pues yo no voy al infierno, hay de comer. Para muchos que en ocasiones el comer es un real desafío diario. Para muchos que el comer es un real desafío y es una real y verdadera lucha y batalla para lograr tener para comer al siguiente día o este mismo día. No pensemos en el día siguiente porque quizá ya no lo disfrutemos. Disfrutemos este día hasta que se termine e iniciamos el siguiente, si así nos lo permite nuestra madre naturaleza y nuestro universo. Entonces, eh, pues como decíamos, ellos también están
formando fanáticos religiosos que en ocasiones son tan agresivos como lo son los no fanáticos o los de cualquier otra secta o de cualquier otra organización o de cualquier otro rito o de cualquier otro movimiento que surja o haya surgido o esté surgiendo y secreto en el país. Bien, pues entonces continuamos. Aunque en la Universidad Iberoamericana se produjo la expulsión de varios miembros del muro, estos mantuvieron desafiantes su manera de actuar. En marzo de 1965, Miguel Ángel Granados Chapa, de 23 años de edad, pasante de Derecho y estudiante de Periodismo en la Escuela de Ciencias Políticas, fue secuestrado por un comando del muro, integrado por 6 sujetos que lo subieron a un lujoso automóvil y lo condujeron a un sitio desierto por el rumbo de Contreras. Cubierto el rostro con cinta adhesiva, Granados Chapa fue atado a un árbol y sometido a una golpiza a puntapiés. Esta es una advertencia, la próxima te va peor, le gritó uno de los sujetos antes de dejarlo abandonado. Granados Chapa, reportero del periódico Crucero que dirigía Manuel Buendía, había publicado información sobre el muro. 5 meses antes del secuestro, el 4 de octubre de 1964, en ese medio se publicó el origen de los fundadores de ese grupo. Eran colegios lasallistas como el Benanente de Puebla y los colegios Cristóbal Colón y Simón Bolívar del Distrito Federal. La aparición del muro en la UNAM, añadía el periódico, no obedeció a la expulsión de Coelho Macías y Vélez Pelayo, como supuestamente se dijo en 1961, sino que formaba parte de una estrategia del bien contra el mal, con jefes que se amparaban en el secreto, entre ellos algunos profesores lasallistas. El 11 de octubre, Crucero describió el juramento de los muristas que, aseguró, se realiza en una casona de la colonia Roma. Sobre una mesa con mantel se colectaban una calavera, un puñal y un crucifijo, ante los cuales el iniciado debía repetir el siguiente juramento. Juro por Dios y por mi honor guardar absoluto secreto con los extraños a esta agrupación de su existencia y de la personalidad de sus integrantes y de los asuntos que en ella se traten. Juro asimismo disciplinarme a los acuerdos que en ella tome el Consejo Supremo del Movimiento. Juro también considerar a nuestra agrupación como fundamental en todas mis actividades sociales, políticas, religiosas y culturales. Salvo detalles, este juramento es muy semejante al que describió en la ceremonia de Ramón Muñoz, efectuado en León casi 2 décadas después, pero se trataba en realidad del juramento en una preorganización que representaba una calle a los prospectos. La revelación del periódico dirigido por Buendía recibió una respuesta burlona del muro a través de Pollo, que lo calificó de fantasía, pero la contrarrespuesta fue contundente. En el número del 1 de noviembre, Crucero publicó una carta de un exmiembro del muro, en la que éste aseguraba que Muro era solo la fachada de organizaciones semisecretas como la Legión Juvenil Cristiana, a la que dijo haber pertenecido el remitente, y la Legión Juana de Arco, y estas a su vez eran parte de una organización más secreta, la Liga Universitaria Nacionalista, en la que estaba el alto mando, integrante a su vez de Vanguardia Integradora de la Mexicanidad. Un documento confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechado en junio de 1967, obtenido en el Archivo General de la Nación, refuerza parcialmente esta hipótesis. Vamos con ella, con la hipótesis. La organización, que se puede identificar como la Liga Universitaria Nacionalista, está vinculada desde su nacimiento a los restos de la organización secreta fundada en Guadalajara por Carlos Cuesta Gallardo,
en 1933 y 1935. Sus integrantes son antiguos cuadros dirigentes del sinarquismo y del Partido Nacionalista de México, cuya afiliación teca es indiscutible. Los tecos son los miembros de la organización en Guadalajara. En la actualidad existen 5 organismos adheridos a Fuerzas de Choque, dependientes de la LUN, y son el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el Frente Universitario Anticomunista, el Frente Patriota de México, las Juventudes Integristas y la Sociedad de Amigos de los Pueblos sojuzgados por el comunismo. La Unión Rectora de la LUN, según el documento, estaba encabezado por el jefe nacional Ramón Plata Moreno, cuyo subjefe era Ignacio Rodríguez Carreño, Coelho. Ignacio Rodríguez Carreño. Coelho era el secretario de Relaciones con el Exterior. Carlos Ralfópulos SIC, comandante de las brigadas de choque, José Luis Borbolla, como secretario de Contraespionaje. El documento explica particularmente el origen de los miembros del Muro. El origen común de los organizadores del Muro son escuelas confesionales como el Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Universidad La Salle, el Colegio Benavente en Puebla, todos ellos dirigidos por una congregación religiosa denominada Hermanos de las Escuelas Cristianas o bien Hermanos Lasallistas, en razón del fundador de la congregación, Juan Bautista de La Salle. El Muro imbuye en sus miembros una gran mística de lucha contra el mal que se inicia con un solemne juramento, que es la culminación de un proceso de siembra, cultivo y cosecha del futuro militar. Sin embargo, el documento padece de varias imprecisiones. Según miembros de la Organización Nacional del Yunque, que participaron desde principios de los 60, como el hecho de que el FUA y el Frente Patriota de México han dejado de depender de la Liga Universitaria Nacionalista para unirse a los tecos. Al menos no es el caso del FUA, que siguió operando en Puebla aún después de que en 1962 se anunció que se unía al Muro y al cabo de que se produjo la ruptura con los tecos en 1966 como consecuencia de una concepción católica, la fidelidad al Papa. Ciertamente el reclutamiento y adiestramiento de los tecos era muy similar al del Yunque, según un extenso documento de la Dirección Federal de Seguridad, fechado el 20 de noviembre de 1972, elaborado con base en información proporcionada por un grupo de jóvenes del movimiento cristiano mexicano, de filiación teca. Patricio González Sánchez, de 18 años de edad, y Jesús Osuna Alcaraz, de 23, narraron a los policías de la DFS cómo fueron reclutados y detallaron la ceremonia de juramentación, casi idéntica a la de los yunques, en un local semi-iluminado. Se comprometieron ante Dios y María Santísima a guardar en secreto, inclusive a su familia, su filiación y actividades, y aportaron hombres que condujeron a la captura de Isaías Quesada Ramos, organizador e inspector de la organización, originario de Mexicali, Baja California, donde operaban 2 suborganizaciones, una encabezada por Manuel Parra Cornejo, la otra por Antonio Mesa Estrada, nombre idéntico al del exsecretario particular de Ernesto Zedillo. Ambos manejaban en Baja California a 4 y 5 grupos respectivamente, integrados aproximadamente 100 elementos, según Osuna Alcaraz, quien agregó que hay otros tentáculos del culto organizado en forma similar en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, en Puebla y en San Luis Río Colorado, Sonora, que operan con diferentes nombres que el declarante ignora, y añadió que también tienen filtración en la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, ACJM, en la de los Boy Scouts y en grupos excursionistas a quienes se les adoctrina en forma indirecta, que en las filas de la organización se han aceptado exmilitantes del Muro, a los que denominan ratones, y los cuales vigilan de cerca
por temer una infiltración de estos en su organización. Pues como estamos viendo, como llevamos visto hasta aquí, cómo es formado todo esto, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya leímos bastantito, ya le dimos bastante vuelo a esta lectura. Nos quedamos aquí, nos quedamos en esta parte para continuar después con lo siguiente que tenemos, que tenemos eh, de lectura, en una próxima ocasión no muy lejana, muy lejana. No la vamos a dejar ir mucho, ya que vemos que inclusive está de algún modo, pues está coludida a ciertas asociaciones masónicas y también no religiosas, y pues ahí vemos cómo poco a poco está el teje y maneje y cómo van tejiendo la telaraña para unir todas esas telarañas que estaban desunidas, unirlas en una sola telaraña para fin de poder crear más borregos y de poder crear más gente que esté aborregada, que esté silenciada y sobre todo que esté adormecida y que esté neutralizada con la televisión. Todo el borrego Matrix que hay ahorita en la actualidad es precisamente por eso, porque se juntaron todas las telarañas en una sola y de ahí de esa telaraña nadie se puede despegar y nadie puede caer, si no es aquellos que despiertan su conciencia y que despiertan sobre todo su glándula pineal, la cual ya tendremos por aquí algún experto hablándonos acerca de esto. Eh, no sé cuándo pueda tener la comunicación con él. Ahorita no quiero mover nada porque ahorita queremos esperar a que regresen los compañeros y tener el canal al 100% para poder tener esta persona. Que yo de mi parte pues yo estoy puesto al 100. La bronca es que regresen los compañeros, pues que también empiecen a regresar pues más personas, más invitados, y que no se vayan porque pues mm, pues como que no les saluda. Eh, a ver, dice aquí Adriano, antes de irse o de caerse, nos dejó escrito esto. Pato dice, hola a todos, no la conocía. Bueno, Patito, ya estás conociendo algo más de la asociación llamada El Yunque, la cual nos gobernó 12 años. Ya irás sabiendo un poco más e irás descubriendo junto con nosotros más detalles de esta asociación. Adriano nos dice, ¿qué tal, chavos? Saludos, saludos hermano Adriano. Seguro que quieren crear prisioneros de Estado. Por eso la élite teme que nosotros nos despertemos del miedo, pues porque ya seríamos invencibles, un estado de resistencia alto. Efectivamente, y la mejor arma es la inteligencia, la conciencia purificada. Efectivamente, Adriano, eso que acabas de decir, la conciencia purificada con la inteligencia es la mejor arma que traer un AK-47, que traer un R-15, que traer un M16, que traer un Galil 7.62, que traer una 45, una 9 milímetros, que traer una 22, una 25, que traer una 38, Super, Escuadra, que traer una Smith y Wesson, cualquier de ese tipo de armas, y ya hay infinidad de armas allá de, eh, para hacer matazón de gente. Entonces nosotros la única arma que necesitamos tener es la inteligencia y la conciencia purificada. Despertar esa glándula pineal
para poder despertar del aborregamiento, para poder despertar del MK Ultra, para poder despertar de esa mente controlada, para poder despertar del ultra mega control mental y seguir adelante y descubrir a cada paso, a cada momento, los movimientos fraudulentos, las trampas y topillos que a cada momento nos sigue ocasionando nuestro gobierno y nuestras autoridades actuales. Bien, corto transmisión, corto grabación que unificaban el yunque, pues ya que vimos que pues entró el sonso de Fox y ahorita en la actualidad tenemos al actor nacional en la silla presidencial. Pues sí, entonces si el prospecto cumplía con los requisitos, debía comenzar a familiarizarse con el atuendo, camisa blanca y pantalón negro, los brazaletes y las oraciones de esas preorganizaciones, y solo entonces era invitado forzosamente por un padrino a ingresar formalmente a la Organización Nacional del Yoga. El primer paso, al cabo de la ceremonia de juramento, era ingresar al centro, desde donde se le solía repetir: el que obedece no se equivoca. Bien, vamos a cortar esa frasecita, que es creación de Juncker. El que obedece no se equivoca. Este es creación del Juncker. Bien, ya la tenemos lista. Entonces, el ascenso, en este caso descenso jerárquico, tomaba tiempo y dependía obviamente de las aptitudes y fidelidad a la organización. Esta estructura piramidal, en la que la jefatura está oculta hasta abajo, impidió la detección pronta por parte de las autoridades. De hecho, de acuerdo con la información, por ahí alguien, y pues me tumban, me tiran continuamente. Pero no importa, no importa que me sigan tirando, no voy a doblar las manos, ni voy a dejar que me sigan tratando de meter mella para no seguir adelante con esto. Bien, entonces luego ya de este pequeño lonazo que me hicieron dar, vamos a continuar con la lectura. Y bien, pues dice aquí que y si los jóvenes aspirantes solicitaban más información o preguntaban por qué debían mantener en secreto su afiliación, sobre todo después de que la Iglesia había condenado a las organizaciones clandestinas en 1964, se les decía que era parte de los principios y que no era secreto, sino simplemente reserva. En la preorganización se integraba la ficha individual del aspirante con datos exhaustivos, además de los padres, hermanos, abuelos, cada uno con domicilio, ocupación y su compromiso con la religión católica. En una ficha provista a los reclutadores, de la que se posee copia, se exigían voluminosos datos del prospecto, y en caso de faltar al menos uno, se advertía no era recibido por el jefe de la célula. La información requerida enfatizaba sobre todo su dimensión política, relación con grupos cívicos, religiosos, deportivos, arraigo y aceptación en el medio. Su ideología respecto a la Iglesia Católica, al enemigo en diversos campos y al gobierno, así como sus características físicas y psíquicas, inteligencia y capacidad de jefe, entre otros. Pues hoy todo esto se ha quedado muy lejos de ser y de que lo hayan llegado a cumplir, ya que como vemos,
pues en el PRI se manejan diferentes las cosas y pues también ya en el 2000 se manejaron diferentes toda esta clase de proyectos y de prospectos disponibles en los archivos de la DFS, jamás lograron descubrirla plenamente. La estructura secreta de la Organización Nacional de Yunque evoca la que en la década de los 30 articularon organizaciones católicas inconformes con los arreglos del gobierno de Plutarco Elías Calles, que en 1927 pusieron fin a 3 años de la Guerra Cristera. Una de esas organizaciones fue las Legiones, que apareció a principios de los 30 en Guadalajara, fundada por Manuel Romo de Alba, muy próximo a Anacleto González Flores, heredor de la Unión Popular, cuyo hijo del mismo nombre se alió a los tecos en los 60 y se confrontó con miembros del Yunque con motivo de la fidelidad al Papa, no más por lo que se andaban peleando estos pendejos, pero en fin. Nacidos en San Juan de los Lagos, donde había sido educado juiciosamente en el seminario de la localidad, Romo de Alba concibió la idea de crear una organización con una unión tan estrecha, tan perfecta, tan uniforme y disciplinada, que pudiera actuar a una sola voz de mando, sin que nadie tuviera que hacer grandes sacrificios ni correr riesgos mayores. Se trataba de una organización secreta en la que nadie conociera el nombre de sus integrantes, ya que estos, al afiliarse, recibirían un número que indicaría el que les correspondería dentro del gran conglomerado, inconfundible y diferente de cualquier otro. La nomenclatura estaría basada en el sistema decimal. En su investigación, la derecha jalisciense, en el periodo de la consolidación del Estado mexicano, 1929-1940, Patricia Valles explica que el reclutamiento se realizó con el mismo principio, ya que cada jefe de célula tendría 10 subalternos a sus órdenes y estos a su vez reclutarían a otros 10, a los cuales jefaturarían, repitiéndose esta operación las veces que fuera necesario a fin de integrar un gremio, y estos la gran unidad. La posición de la jerarquía de la Iglesia Católica, señala la investigadora, fue de reprobación. La Iglesia se mostró intolerante hacia la sociedad secreta, por lo que dio a conocer su posición en una carta pastoral que fue leída en todas las iglesias de Guadalajara, en la cual se exhortaba a los feligreses que se habían integrado a esta forma de lucha a abandonarla, ya que este tipo de agrupaciones estaban condenadas por el derecho canónico. La sorpresa de las autoridades eclesiásticas no tuvo límite cuando se enteraron de que miembros de la curía pertenecían a la asociación. Y no nomás miembros de la curía, sino pues de más cosas y más organizaciones como por ahí también a la masonería y a otras organizaciones jerárquicas que existen dentro de nuestro país en la actualidad. Sin embargo, un jerarca católico, Monseñor Orozco y Jiménez, apoyó la organización desde su exilio, lo que alentó a Romo a seguir multiplicando su membresía. Ahora en la capital de la República, según él, solo en la Ciudad de México había unos 30,000 afiliados. El interés en las zonas urbanas condujo a Romo a Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Oaxaca y aún hasta Mérida, explica Patricia Valles en su trabajo, editado por el Colegio de Jalisco. En ciudades como Aguascalientes, Chihuahua, Torreón y Monterrey también fueron formadas las respectivas divisiones, pero fue en la zona del Bajío donde las legiones encontraron más adeptos, lo que a decir de Romo llegaban a cientos de miles de personas que esperaban ansiosamente la orden de ataque que las llevase. Me sigue tumbando y me sigue cortando no sé quién, no sé cuántas cortes he de tener, pero pues, me sigue votando. Eh,
Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a aguantar vara, vamos a seguir grabando, vamos a seguir adelante con eh, con nuestro programa. Y pues si nos sigue votando, pues ni modo. Eh, ¿Qué pasó, Sensei? No, pues me tiraron otra vez, aquí ya de regreso otra vez con el programa, de regreso otra vez, que me volvieron a tirar, al parecer por ahí al bot o a los chicos del CISEN o algún metiche, por ahí no le gustó algo de lo que estoy tratando de comunicarle a los jóvenes que escuchan estas grabaciones. Al parecer no le gusta y pues me cortan transmisión. Ya sea que se entren y hackeen, o ya sea que el server del Ustream me corta el Ustream bot, o ya sea que los chicos de CISEN pues también hacen su trabajo. Bien, pues pues es lo de ellos, lo de nosotros es seguir informando, lo de nosotros es seguir tratando de despertar eh, la, la, la glándula pineal del mundo, sobre todo eh, pues de los mexicanos y de algunos amigos que son de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, eh, de Chile, de Argentina, que son quienes más nos visitan. Pero pues al parecer no le gusta